Soy Fabio Alberto González. Hace rato que no compartía lo que leo. Lo que estoy leyendo es una sesión que tenemos hace rato, pero hace rato no lo hacía por un tema de salud que me había impedido pues estar como en condición, aunque sí he leído mucho. Esa es mi pasión, estar leyendo. Y bueno, hoy hablaré de nuevo y espero frecuentemente sobre muchos libros que leí durante mi enfermedad y mi convalecencia, que tengo aquí en mi biblioteca y en la biblioteca que tengo en San Bernardo del Viento en Córdoba, un lugar hermoso que tengo frente al mar Caribe. Bueno, hoy les hablaré de una de las grandes obras maestras del siglo XX. Hablaremos de Albert Camus, nacido en 1913 y falleció en 1960. Este libro debimos de haberlo leído durante la pandemia. Para entender un poco lo que nos estaba pasando sin quererlo, Camus había logrado adelantarse a su tiempo y escribir precisamente sobre la peste. Lo que vivimos en la pandemia fue eso, la peste. Y al leer el libro hay una cantidad de similitudes increíbles. Para muchos que posiblemente vean este video muchos años después, es que nosotros entre el 2020 y 2021 tuvimos la primera pandemia global. Hemos tenido muchas pandemias, algunas locales, otras de carácter social, como fue el VIH-Sida al comienzo, otras por regiones. En Colombia frecuentemente hay algunos tipos de pandemia más locales, pero el COVID-19 fue global. Toda la humanidad se tuvo que guardar en la casa. Por eso este libro, cuando lo leí, me recuerda mucho lo que pasé y lo que en general pasamos los humanos en esa época. Camus es un argelino francés, hay que entender un poco el contexto, y él se basa en esta obra sobre una epidemia que hubo en Orán, en Argelia, del cólera hacia 1849. Este es un clásico, como dije, del siglo XX. Es considerado un clásico del existencialismo, aunque Camus nunca lo aceptó así. Ha servido para hacer análisis sociológicos, literarios, psicológicos, incluso de salud pública. Es un libro que marca muchos elementos en el cual el ser humano se encuentra inmerso, ¿no? En general lo que habla es de la vulnerabilidad del hombre frente a una enfermedad, en este caso una enfermedad que azota una ciudad. Esa ciudad hay que cerrarla, esa ciudad muchas personas quedan dentro, otras quedan fuera y tienen que enfrentarse a esa vulnerabilidad. Aquí hay varias interpretaciones, pero hay una que a mí me llama la atención: cómo el ser humano interpreta la figura de Dios, ya sea como castigo divino o ya sea como parte de lo que debe hacer el hombre, pero también se enfrenta al tema de la moral, incluso del absurdo. Es un libro para leerlo con detenimiento, es un libro para leerlo, y los que vivimos la pandemia, mucho de eso lo podemos entender. Aquí se habla de hasta dónde llega la libertad, hasta dónde la autoridad puede controlar esa libertad. También las creencias. Obviamente está la figura del sacerdote, pero también la figura del juez, la figura del médico experto, la figura de la autoridad reflejada en la policía. En algún momento de la epidemia, de la peste, aparece la solidaridad como elemento base de una sociedad, que ve cómo las personas van falleciendo sin encontrar una cura. Pero también aparece la indiferencia. La peste no respeta estratos sociales, da por igual a pobres y a ricos. Pero también hay indiferencia, muchísima indiferencia. Aparece la corrupción, obviamente, el que quiere salir de la ciudad y paga por eso. Pero también muchos se quedan, entre esos un periodista. Se quedan para enfrentar con su nueva comunidad, porque pasa a ser de él lo que es una peste. La figura de autoridad es entendible en varios aspectos: la autoridad religiosa, la autoridad policial, la autoridad del juez, pero hay una autoridad muy importante,
la del médico que hace posible manejar de alguna manera la peste, ayudarle a los familiares, buscar con ayuda de los amigos, de los expertos, del farmacéutico, de todos, una posible cura sin saber a qué se enfrenta. El caos absoluto, el caos sin remedio, el caos sin saber qué va a ocurrir. Y sobre todo, dos figuras extremas: la esperanza de encontrar la cura y poder sobrevivir, y la desesperanza de saber que no se va a lograr. Muchas personas mueren. Es un libro del cual no voy a adelantar personajes ni nada, porque la idea es que ustedes lo lean. De esto se trata lo que estoy leyendo, en motivar a la lectura. Pero es un libro que sería interesante analizarlo en los colegios hacia 10º y 11. La narrativa excelente, la forma como Camus afronta esto. Hay varias traducciones. Yo tengo personalmente que fue publicado por La Oveja Negra hacia 1983 en Buenos Aires. Es importante cuando se tienen este tipo de libros conocer muy bien la editorial para saber que la traducción es lo más cercano a lo que intenta el autor. Aquí hay que resaltar en las obras que se hacen traducciones que muchas veces el traductor debe encontrar las palabras para no romper la idea, ya sea literaria o la idea del texto y del contexto. Por eso no todos son traductores. Y a un idioma como el nuestro, que es el español, es muy difícil traducir, porque es un idioma que tiene muchas variables, muchos sinónimos, muchos antónimos, decimos muchas palabras para decir la misma cosa. Entonces es difícil. Por fortuna, en esta traducción es muy fiel al original francés, porque es la única manera de entender el libro. Un libro muy recomendado sobre todo a las nuevas generaciones, para que comprendamos cómo nosotros vivimos una pandemia a inicios del siglo XXI, cómo no estábamos preparados para asumirla y cómo también caímos en los extremos: el temor a Dios, el ateísmo, la esperanza, la desesperanza, en los avances de la ciencia y bueno, en general la solidaridad humana. Les cuento algo antes de finalizar. Cuando nosotros vivimos la pandemia del COVID-19, decíamos que íbamos a salir siendo mejores seres humanos. Desafortunadamente salimos de la pandemia y estalló la guerra Ucrania-OTAN contra Rusia, o más bien Rusia contra Ucrania, OTAN. Al final, hasta donde les estoy diciendo, 2023, pues el mundo ha abandonado a Ucrania, lo dejó a su suerte, solamente le colabora con armas. Y la OTAN solamente mostró los dientes, pero nunca fue capaz. Y Rusia sigue atacando la población civil con miles y miles de muertos y una destrucción que no mirábamos desde hacía muchísimos años. No salimos tan buenos seres humanos, porque ni tanto los de la OTAN dando armas a Ucrania como Rusia y sus aliados demostraron, y nosotros con nuestra indiferencia demostramos que no salimos bien librados de una pandemia. La peste, de Albert Camus. Soy Fabio Alberto González. Luego les contaré algo más que esté leyendo en esto que se llama Lo que estoy leyendo.